Cambio de Michoacán para mí constituye una puerta abierta a la reflexión, al análisis, al compartir algunos planteamientos, a poder precisar cuál es el ideario político con el cual ha trabajado Gerardo Herrero, o Grupo de Facto Diversidad Sexual, y cómo hemos construido a partir de Cambio de Michoacán, porque si uno lee todas las narrativas que me ha tocado ya estos 5 años en Cambio de Michoacán, y en ocasiones me han preguntado, ¿y qué constituye esto para ti? Es un ideario político, justamente. Y este ideario político me lleva a la reflexión de que hemos tratado de posicionar algunos temas que nos parecían trascendentes, entre ellos todos estos mecanismos de opresión que sufre la sociedad en general cuando se es diferente, y entre ellos la invisibilidad, el estigma, el prejuicio, el estereotipo, pero también la discriminación, la violencia, el suicidio, el crimen de odio, la falta de oportunidades, la falta de políticas públicas y marcos normativos. Y entonces yo me preguntaba, ¿a partir de qué podemos dejarle un legado a la sociedad que le permita identificar con mucha claridad hacia dónde puede ir y se puede construir un movimiento social que tenga la atingencia y el alcance no solamente de sumar estas minorías sexuales, sino también a estas minorías sociales que están siendo oprimidas por este sistema, que cada día frente a este modelo neoliberal y a esta globalización pareciera ser que no se voltean a ver? Y este ha sido el trabajo de estos años, y yo sí quiero reconocer en el caso de Cambio de Michoacán y en otros medios de comunicación que me han permitido compartir todas estas expresiones, todas estas manifestaciones, e impulsar desde mi trinchera y en acompañamiento desde luego con los medios de comunicación esta transformación que se llama conciencia social, desarrollo de la conciencia social. Sí, fíjate que cuando yo inicié en esto, bueno, yo recuerdo que desde que era muy pequeño me identificaba como diferente, pero claro, yo no lo quería decir, y no lo quería decir porque sabía que lo que estaba enfrente era solamente mucha perversión, era una serie de mecanismos que iban a ir en contra de mí. No lo tenía tan claro como lo puedo tener hoy a la vuelta de los años, y entonces yo preferí transitar, como muchos lo hacen, en el closet. Y desde ahí no se puede hacer mucho. Hay que tomar una decisión, y este es como el parteaguas en la vida política de un sujeto, de un activista, donde tienes que decir qué eres y hacia dónde vas y por qué lo vas a hacer. Y eso fue lo que hice. Y todo esto a mí me ha permitido pues grandes satisfacciones. Hemos hecho que algunas personas logren entender que la libertad sexual es el ejercicio pleno de la democracia. La democracia sexual también tiene que tener una expresión en términos de los valores de igualdad, de libertad y de respeto a la dignidad humana. Y nos ha dado mucho gusto poder generar todas estas marchas que ha habido en el imaginario social, y que lo hemos hecho acompañado de muchas otras organizaciones. Y también me da gusto que pudiéramos haber generado 3 acciones contundentes. A mí me parecía que teníamos que trabajar primero en la creación y desarrollo de la conciencia social. Segundo, que teníamos que trabajar en los marcos jurídicos. Y tercero, que teníamos que impulsar políticas públicas. Porque a mí me parecía que, si bien es cierto que es importante la política pública, la estructura operativa para echar a andar esta política pública, también me parecía que era fundamental las estructuras legislativas, las estructuras normativas. Pero si no había un cambio en la conciencia, si no hay un cambio en la práctica social, difícilmente podríamos lograr avanzar en este modelo. Yo me preguntaba, ¿por qué debo de trabajar en la homofobia? ¿Por qué debo de trabajar en contra de la homofobia, en contra de la misoginia, de la misandria, en contra de todo este modelo machista, de este modelo de construcción de identidad nacional que tiene que ver con el machismo? ¿Por qué debo de trabajar en eso cuando yo debería de estar trabajando en las libertades de la sexualidad? Y claro, me preguntaba una cosa y me preguntaba otra, y yo decía, bueno, entonces esto quiere decir que hoy las políticas públicas no están generando una serie de modificaciones a las conductas sociales para poder transformar la realidad en la que vivimos. Y bueno, me pareció que frente a este diagnóstico muy breve, habría que ir y transitar sobre estos 3 ejes. Primero, creación y desarrollo de la conciencia social. Segundo, trabajar sobre un modelo incluyente, un modelo que respete la dignidad humana en el marco legislativo y con el poder legislativo. Y tercero,
el diseño de nuevas políticas públicas que planteen una cláusula antidiscriminatoria que permitiera la verdadera inclusión y no como una cuestión de dádiva y no como una cuestión tampoco de una falsa modestia, bueno, sí te incluyo, no, al contrario, como un reconocimiento pleno a estas diferencias, como un reconocimiento a que tenemos los mismos derechos y como un reconocimiento a saber que hay una gran riqueza social en este México y en este Michoacán. Cuando empezamos, yo recuerdo que acababa de haber una modificación en el 2001, se incluyó el párrafo tercero del artículo primero constitucional en materia de no discriminación. Y esto, después en el 2003, se crea la ley reglamentaria de esta fracción tercera, este párrafo tercero, se crea la ley federal para prevenir la discriminación y en el 2004 se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo me preguntaba, bueno, finalmente esto es una ley federal, no es una ley general. Va a obligar a los actores políticos federales, pero no a todos, no al gobierno del estado, no a los ayuntamientos. Entonces me parecía que era muy importante empujar un proyecto que tuviera que ver con una ley particular. Hasta ese momento en los estados me parece que nosotros fuimos el 13º estado que tuvo una ley de esta magnitud. Y entonces, conjuntamente con don Gilberto Rincón Gallardo, a quien le debo gran parte de mi formación política, tuvimos la oportunidad y él me dijo, mira Gerardo, hoy tú tienes una gran oportunidad de trascender en Michoacán y esa oportunidad no te la vas a dar tú, te la va a dar la gente porque tú te debes a la gente y si ese compromiso lo quieres asumir conmigo y lo quieres asumir contigo, a la vuelta de unos años esa ley tiene que estar aprobada. Y esa fue mi primera incursión en este sentido y entonces empezamos a trabajar con el CONAPRED, definimos una propuesta, me senté a trabajar con los legisladores del estado, finalmente en el 2008, el 18 de diciembre de 2008, es aprobada por el Congreso, el 2 de diciembre de enero de 2009 es publicada en el periódico del estado. Habíamos planteado que se creara un Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, consejo que hasta la fecha no se ha creado y que además forma parte también de un acicate personal. Ese consejo se va a tener que formar. Y de ahí empezaron a surgir otro tipo de legislación. Pero me di cuenta que en el panorama de la discriminación no podía ir solo como diversidad sexual, que tenía que ser acompañado de otros segmentos poblacionales y la propia ley me dio la experiencia, me dio la fortaleza, además las cuestiones de carácter teórica de Max Weber me hizo reflexionar acerca de estas cuestiones del cierre social, de estas cuestiones de las asimetrías entre grupos avanzados y rezagados, esta falta de la distribución de la riqueza, esta diferencia de trato social, esta mala distribución de la riqueza que generaba que muchos grupos estuvieran en pobreza extrema. Entonces me planteó que Grupo de Facto y Gerardo Herrera no podía generar una propuesta si no era una propuesta colectiva. Y entonces empecé a trabajar con grupos vulnerados. Así me vinculé con los ciegos, con los sordos, con personas con una discapacidad motriz, intelectual. Trabajé con reclusas, trabajé con mujeres violentadas, trabajé con trabajadoras sexuales. Esto es, me di a la tarea de sumar. Y de sumar en términos de las diferencias, de reconocer las diferencias, de aceptar los mismos derechos entre todos y de asumir esta gran riqueza social sobre la cual estábamos parados como mexicanos y como michoacanos. Y esto me dio la oportunidad de incidir en leyes tales como la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la ley de la juventud y recientemente la modificación de más de 12 marcos jurídicos, que es tal vez el aporte más importante de Grupo de Facto, en el cual el Congreso del Estado modifica el Código Penal. Hay un delito que se llama la no discriminación, hay un delito para aquellas personas que atentan contra la vida de la diversidad sexual. No solamente esto, se modificó también la ley de los trabajadores al servicio del Estado y de los ayuntamientos. Hay una obligación de las instituciones y de los trabajadores a no discriminar. También se modificó la ley de planeación. Estamos hoy obligados como autoridades a convocar a todos los grupos para que contribuyan en la elaboración de los programas estatales y de los programas municipales. También hay otra propuesta que hoy ya está aprobada en el Congreso, y eso lo tengo que decir abiertamente. La 72 legislatura tuvo el suficiente tino para poder inscribir en el marco
de la igualdad y la libertad y el respeto a la dignidad humana, una modificación integral. Esto es inédito en la vida política y democrática de este Estado, si es que hay democracia, porque donde hay discriminación no puede haber democracia. Los legisladores tuvieron la tingencia de hacer una autorización, de aprobar una reforma integral. Y también, por ejemplo, hay la ley de municipal, orgánica municipal, también plantea crear dos comisiones, la comisión de migrantes y la comisión de indígenas, donde haya población indígena, desde luego, pero también una comisión que tiene que ver con la diversidad social y con la cultura de la igualdad. En este sentido, yo ya había avanzado. Por ejemplo, en el caso de Churincio, se constituyó conjuntamente con el presidente municipal un comité municipal por la cultura de la igualdad y la no discriminación, donde, por cierto, Víctor Silva Tejeda, el delegado de la Sedesol, nos tomó protesta. Hace unos meses ahí en Churincio se creó el comité, de tal suerte que con el Congreso del Estado hay un acercamiento bárbaro. También se creó el Día Estatal de lucha contra la homofobia, y entre otras cuestiones he estado siempre al pendiente, siempre hago una crítica ácida de las cosas que están pasando, pero siempre tengo una propuesta que obsequiar a las autoridades. No me quedo solamente en la denuncia, voy hacia la propuesta. Además, no solamente eso, sino hago la sinergia, hago la gobernanza, trabajo con las sociedades, voy y genero todo un ambiente que nos permita a nosotros retroalimentarnos y retroalimentar a las autoridades. Tal vez ese sea un mérito del grupo de facto, que aunque seamos muy poquitas personas las que estamos ahí, hemos querido trascender, pero no es una trascendencia solamente que nos permita en la arrogancia decir que estamos haciendo, porque nos hemos ensuciado las botas, hemos sudado la camiseta, estamos trabajando con grupos vulnerables, con indígenas y con otros segmentos de la población que nada tienen que ver con diversidad sexual. Estoy trabajando con los grupos vulnerables, con la gente que más está dañada por todos estos factores que permean hoy la sociedad michoacana, y me parece que hoy por hoy el hecho de poder escribir estas narrativas en Cambio de Michoacán me dio la oportunidad de generar un ideario político que va a quedar como muestra de un trabajo de la sociedad civil organizada a favor de la propia sociedad civil. Bueno, desde la ONU la tolerancia se manifiesta de esta manera. O sea, tú debes de reconocer en el otro las diferencias, y no es una cuestión de dádiva, de darle el avión al otro, es al contrario. Y que esto te llega a plantear que aun cuando son diferentes, el otro y el uno, o la otredad y la mismedad, son gente que tiene los mismos derechos humanos, y esto constituye una riqueza social. Esta es la primera parte. Y ahora, a mí me parece que más allá de hablar de la tolerancia, es hablar de la multiculturalidad. Es hablar, como dice Giovanni Sartori, de la importancia que tiene vernos en estas diferencias, pero en estas diferencias culturales. No es solamente reconocer los valores, sino reconocer la cultura en sí misma de estos grupos vulnerables. Por eso, a mí me parece que hoy yo tengo, cuando menos creo que para mí, una gran claridad acerca de mi estrategia política. Tal vez sea muy criticable, ¿no? A algunas personas no les gustará mi manera de hacer política. Pues, no soy político, sin embargo hago política. Pues otros dirán, pues si eres político, quien está en el medio público, quien está incidiendo en la sociedad, bueno, pues está haciendo política. Independientemente de que se quiera llamar o no se quiera llamar político, está haciendo política. Y a mí me parece que la sociedad, mira, yo te lo voy a resumir de esta manera. Hoy los adultos mayores tienen una estructura operativa, el INSEM, y tienen una ley para los adultos mayores. Las mujeres tienen un instituto de la mujer y tienen su propia legislación. Los jóvenes tienen el Instituto Mexicano o Nacional de los Jóvenes como estructura, y también tienen su propia ley. Los indígenas lo mismo, incluso tienen el derecho a la diferencia con las modificaciones al segundo constitucional que empujó en su momento COCOA, ¿no? A principios de este siglo. Solamente los únicos que no tenemos una ley somos los homosexuales. Hoy me parece que seguimos siendo indiferentes a muchas cosas, vemos deambulando a
a una serie de indigentes por la calle y lo menos que hacemos es retirarnos porque huelen mal. Nunca pensamos en que la autoridad tendría que estar atendiendo esta situación. México no tiene firmado el tratado con Naciones Unidas relacionado con este tipo de personas, pero a mí me parece que ese es algo de lo que el Grupo de Facto debería de estar ocupándose para poderlo precisar. Incluso yo he escrito también ya en Cambio de Michoacán en relación a estas temáticas. Somos indiferentes, pero no solamente eso. La indiferencia puede ser lo de menos. Lo que más me hiere como activista o como ser humano es que no solamente seamos indiferentes, la indiferencia o la omisión también genera este desprecio, genera esta exclusión, genera esta violación a los derechos humanos y genera esta gran visión con la que fue construido la locura, tal como lo dice Michel Foucault en su libro La locura en el clásico en el siglo XII al XV. ¿Cómo fueron construyéndose primero los leprosarios? Los sacaron, los excluyeron en ciudades tan importantes como como el mismo en París, en Francia, o en otros estados del occidente, y sacaron a esta gente, a los leprosarios, y esos leprosarios después se convirtieron en espacios para personas que tenían enfermedades de carácter sexual, y finalmente a los arribos del precapitalismo en el siglo XVIII o XVII, 1790, pues se crearon estos manicomios para meter a estas personas locas, porque se tuvo que cuando llega al poder la pequeña burguesía, ya la iglesia no está, tenía que haber un modelo para poder someter las sexualidades, y entonces fue fácil, se patologizó, se generaron las herramientas para poderlo definir como un delito. Ya no había sodomía, pero había que construir otros delitos, y también las cuestiones de la locura. Entonces a mí me parece que hoy por hoy esta situación nos lleva a repensar cuando uno asiste a algunas instituciones donde se atienden a estas personas, y además el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deja bien parado al Estado mexicano en relación con estas cuestiones. Incluso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tampoco lo deja parado. Forma parte de estas preguntas de decir por dónde se tiene que trabajar para poder evitar tanta exclusión, tanta violación de los derechos humanos. Y ese es el punto. La sociedad civil no estamos acostumbradas, estamos muy politizadas para otras cosas, pero no estamos concientizadas para poder apoyar a aquellos que más lo necesitan. ¿Y quiénes son? Pues los adultos mayores. ¿Quiénes son aquellos muchachos que hoy están metidos en las adicciones? ¿Quiénes son? Pues las mujeres violentadas. ¿Quiénes son los adolescentes que sufren bullying? No, pareciera ser que no es mi problema, es el problema del otro, del segundo, del tercero, pero no es mi problema. Y yo estoy cierto y seguro que todas estas ideologías con las cuales se ha ido construyendo la cultura mexicana, entre estas el machismo, la misoginia, la misandria, el neocolonialismo, entre otras, el clasismo, bueno, pues nos hace ver al otro diferente, y lo tenemos que mencionar. Ese es pobre, porque diciendo que es pobre yo me excluyo. Y eso tal vez es la razón que más nos debe de doler. Es como meterle el dedo a una llaga de una persona y darle la vuelta, no solamente para que eche la pus, sino también para que vacíe sus entrañas. O sea, a mí me parece que eso es lo que está pasando con la sociedad. Estamos fuera de un proyecto que se llama humanización. Hasta el 8% de la población tenemos una preferencia sexual distinta al heterosexual. Eso nos posiciona a nosotros entre los 350 y 370 mil personas. A nivel nacional estaríamos hablando de 9 millones. De estas, de acuerdo al Comité de Crímenes de Odio por Homofobia del Distrito Federal, nos posicionan en cuarto lugar, nos fueron desplazando. Primero era el Distrito Federal y nosotros estábamos en segundo lugar. Después entró el Estado de México y nos desplazaron al tercer lugar. Pero después entró Nuevo León y nos desplazaron al cuarto lugar. Y en el quinto lugar está Jalisco. Entonces,
no me genera a mí una gran alegría plantear estos datos. Me apena, me da mucha tristeza. Y me da mucha tristeza más saber que México, en el ranking de América Latina y el Caribe, tiene el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia. Y me da mucha tristeza saber que no tenemos aún una serie de protocolos que nos permitan entender cuál es esta problemática desde el punto de vista teórico y epistemológico, y cómo estas construcciones tendrían que ir modificando y cambiando a raíz de la política pública en las áreas de procuración de justicia y de seguridad pública. Necesitamos protocolos, necesitamos que cuando se cometan crímenes de odio por homofobia están perfectamente tipificados, que tengamos un protocolo de atención, que no modifiquemos las áreas de atención, las áreas como fueron los hechos, para reconstruirlos, no las modifiquemos, sino que nos demos cuenta cómo se cometieron, quién es el sujeto que agredió, el agredido, una serie de cuestiones que hoy no están tomadas en cuenta en los datos, ni en las estadísticas. Y esto es doloroso porque tú pides información a través del ITAIMICH o a través de la propia Procuraduría y resulta que lo que te dicen es que no hay crímenes de odio por homofobia. Y entonces cuando tú ves los medios de comunicación, que aquí mismo en Cambio de Michoacán y otros medios de comunicación han hecho las narrativas acerca de cómo se han perpetrado algunos, que es más que harto evidente que es un crimen de odio por homofobia, pues no está. Entonces, a mí me parece que son de las cosas que tendríamos que cambiar. Y bueno, el 50% de la percepción de la población que tiene una preferencia sexual piensa que es discriminado, que alguna vez en su vida ha sido discriminado, y estas cuestiones, pues desde luego, creo que en nada abundan, en nada mejoran y en nada nos permiten ser un Estado ampliamente democrático. A mí me parece que el grito como tal no fue usado en términos... Además, el concepto puto no es utilizado necesariamente para los homosexuales. El puto es el que tiene más de una mujer. Y hay muchos putos, por cierto, en Michoacán y en todo México. Entonces decir puto en un estadio en Brasil, lo único que generaba era no una cuestión de carácter homofobia desde mi punto de vista, sino una cuestión de otra connotación, y más bien fue un grito de carácter coloquial que nada tiene que ver con todo esto que ha querido apuntar la FIFA, que en su momento quiso también apuntar Holanda. Nunca me ha dado prurito decir y externar mis emociones. Quise llorar, pero no pude. Fue algo difícil. Yo hago las cosas porque creo que las debo de hacer. Me paro todos los días pensando en qué puedo hacer y a quién puedo beneficiar. Y me persino, sí, soy cristiano. Y asumo una responsabilidad, sí, también la asumo como ciudadano. Y trato de, en mi vida, asumir 7 virtudes que en ocasiones lo puedo hacer y en ocasiones, pues no. Tengo fe, sí. Tengo la esperanza de un cambio, sí. Debo de ser caritativo, sí, porque forma parte de una acción como ciudadano, como persona, como cristiano. Pero también debo de tener templanza, sí. Debo de tener humildad, pues sí, también debo de ser humilde. Debo tener fortaleza, debo tener justicia y debo de tener mesura. Me paro siempre pensando en que debo de ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Y me paro también pensando que no siempre puedo resolver de manera casuística los asuntos que me llegan. Yo trato y he tratado de hacer cuestiones para toda la población y para todos los michoacanos. Modificar y proponer políticas públicas son para todos. Pensar en uno solo, me parece que todavía estaríamos pensando de una manera, desde mi punto de vista y con todo respeto a quien sí lo hace, yo esa parte la respeto, pero entiendo que hay unas organizaciones que se dedican a una cosa, a hacer cuestiones casuísticas, y las aplaudo. Habrá otras que pensamos que es mejor para toda la sociedad y que en coadyuvancia con estas que lo hacen casuístico se pueden utilizar todas estas modificaciones del diseño de políticas públicas y de marcos normativos. Así es que cuando tú me dices
cuando me dicen que soy el ganador de un reconocimiento, pues sí me da mucho gusto, pero yo no soy el ganador del reconocimiento. El ganador del reconocimiento es el adulto mayor, es el indígena, es el joven con discapacidad, es el homosexual, es la trabajadora sexual, es la mujer reclusa, es aquellos que no han logrado tener acceso a la distribución de la riqueza. Ellos son los ganadores, porque finalmente yo lo único que he sido es un instrumento de una política que me ha permitido, una política social, que me ha permitido escribir por aquellos que no lo pueden hacer, de ser su voz por aquellos que no tienen voz, y de ser sus ojos por aquellos que están ciegos. Eso fue lo que sentí. Es para mí, sí, porque lo voy a recibir, pero lo voy a recibir a nombre de que por todos estos años he luchado.